bloque de empresarios de acá. Vamos a un espacio que nos presenta Mazars y enseguida regresamos. Presenta este espacio Mazars. Bien, lo que nos presenta Mazars es justamente el comienzo de este segundo bloque. Vamos a recibir con mucho gusto a Diego Durán, director del Grupo Durán. Bueno, Diego, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de acá. Es un gusto estar contigo. Bueno, Diego, las empresas y los asuntos legales, ¿no? Sí. Aquellos asuntos o regulaciones que están preocupando a los empresarios, temas de consultas y demás, va a ser un poco el tema, entre otros, con Diego. Pero a propósito, para hacer una puesta a punto, ¿en qué consiste Grupo Durán? Somos un estudio de abogados donde atendemos todas las materias del derecho. El derecho, todas sus ramas se comunican, o sea, más allá de que en mi caso he tenido una especialización en derecho penal por la docencia en la facultad, todas las ramas se comunican, el laboral, el comercial, sin perjuicio de que todos los colegas que integran el estudio buscamos resolver conflictos. Hoy el abogado ocupa un rol muy importante en la sociedad, dado que ante determinadas problemáticas se pueden prevenir y evitar males mayores. No solamente el abogado cumple el rol del conflicto, una vez tengo que ir al abogado cuando tengo un problema, un conflicto, me llevo un cedulón. No, el abogado está para resolver los problemas antes que aparezcan. El abogado está para mediar, para conciliar, para buscar soluciones para las empresas. Tiene un sinfín de roles, incluso hoy es muy común también abogados internos de las empresas que funcionan diariamente en la empresa para contener o para evitar conflictos. Entonces, por eso sí existe una forma, un abogado preventivo y un abogado luego litigante que forma parte del juicio donde, bueno, las empresas, el cliente se enfrenta ante una situación judicial. Y como asesor de empresas también en lo que respecta a tu actividad, ¿qué es de alguna manera lo que más preocupa a los empresarios o ocupa de alguna manera? Las empresas, en el trato con los sindicatos, en las nuevas realidades sociales, económicas de los países, porque hay que mirar el derecho desde una visión, desde la situación política, económica que vive cada país, y regional, por supuesto. Entonces, la coyuntura actual del país, donde han ocurrido empresas que ingresan en concurso, donde los índices de venta comerciales inciden en los conflictos luego que estarán por venir. Por ejemplo, obviamente que el precio de la soja en Chicago, al bajar, incide a las empresas uruguayas que trabajan con ese tipo de productos. Y luego vienen consecuencias como desaceleración de la economía, consecuencias donde las empresas tienen que tomar medidas de enviar a seguro de desempleo a determinada cantidad de trabajadores. Eso genera una problemática en la empresa, eso genera una situación distinta. Y por ende, los abogados, tanto internos o externos de las empresas, son los que permiten evitar un mal mayor, evitar a que la empresa termine en un concurso, en una quiebra, evitar que la empresa tenga que cerrar sus puertas. Porque evidentemente una situación conflictiva en la competencia de la empresa genera un no desarrollo, o sea, la empresa no puede crecer. Y hoy en el Uruguay, la realidad económica del país incide en el nacimiento de mayores problemas, mayor conflictividad o litigios, obviamente la necesidad de prevenir ante problemas que puedan ocurrir sindicales. Entonces todas esas situaciones requieren un abogado. ¿Cómo, algún ejemplo de cómo se previenen, digamos, algún tipo de conflicto sindical en las empresas? Sí, fundamental es el diálogo. Tienen que las empresas dialogar profundamente con los sindicatos y buscar entendimientos en el Ministerio de Trabajo, donde tenga un rol el Ministerio de Trabajo de mediación, de encontrar la solución entre el patrón, o sea, el empleador y el trabajador. Los excesos no son buenos, ni los excesos del patrón ni los excesos del trabajador, en cuanto a los tipos de medidas. Entonces hay que buscar los caminos intermedios, porque después todo termina cortándose por el hilo más fino, o cerrando la empresa, que por ende trae consecuencias al trabajador, y por ende al seguro de desempleo y al Estado, que tiene una carga que tiene que pagar a ese trabajador que queda desempleado. La empresa tuvo que cerrar,
Entonces también el empleador tiene una problemática que afrontar, nueva, distinta. Entonces siempre encontrar el camino del entendimiento va a ser la solución para la empresa. Obviamente no es fácil, no es tarea sencilla, y es allí donde el abogado trata de componer. Hoy la tarea del abogado, esencialmente, a mi modo de humilde modo de ver, es componer situaciones. Y luego, si no existe o no hay más remedio, terminar en la fase litigiosa. La fase litigiosa son años de juicio, costos de abogados, costos de mantener una situación tensa que puede arrojar escenarios muy dificultosos para la empresa. Entonces, por eso la composición de la situación es fundamental en la tarea. Un poco allí mencionabas el rol del Ministerio de Trabajo en lo que tiene que ver con la mediación en conflictos. De acuerdo a tu experiencia y la asesoría que hoy tú realizas en empresas, ¿cómo está ese rol? Bien, yo creo que, como decía, los tiempos van cambiando. A veces ese rol del Ministerio de Trabajo está sesgado y eso no es bueno para el país. Entonces, ¿sesgado en qué sentido? Que termina tomando partido por una de las partes, o que termina acercándose a determinada parte y no a la otra. Entonces, creo que ese es un debe que tiene el país, donde el Ministerio de Trabajo debe cumplir un rol de intermediario, un rol donde no inclinarse demasiado por uno o por el otro, un rol que solucione, que componga el problema. Y eso es fundamental. A ver, todo incide, por eso hablaba también de la situación regional. Hoy muchas empresas deciden irse a Paraguay por un tema de las cargas tributarias. Muchas empresas, incluso el costo también de la mano de obra. Muchas empresas abren en otro país y eso genera un problema, porque a veces los excesos del que reclama derechos legítimos y que uno respeta como hombre de ley, termina siendo un problema contraproducente para el que reclama ese derecho. ¿Qué quiero decir? Muchas veces reclamando o pidiendo más termina siendo un problema porque termina perdiéndose la fuente de empleo. Hoy el país necesita reclamar más empleo para los uruguayos, que exista más trabajo para los uruguayos, y las empresas necesitan vender más. Si esa situación donde la empresa no puede vender porque el trabajador le pide más y donde el trabajador termina perdiendo el empleo, es un círculo vicioso que no termina de resolver y el país no crece, la economía no crece y por ende se desacelera. Entonces es fundamental componer ese tipo de situaciones. ¿Eso está preocupando hoy a los empresarios? Sin lugar a dudas. Yo lo he notado, una preocupación donde todos queremos pedir cosas, todos queremos tener cosas mejores, lograr el éxito, pero el éxito se logra trabajando en equipo y entendiendo la realidad, tanto el patrón al trabajador como el trabajador entender también cuál es la realidad del empleador. ¿En este momento de coyuntura falta ese trabajo en equipo? Yo sin duda que ahí es un debe. Bien, bien. Bueno, el diálogo es con Diego Durán, director del Grupo Durán. Bueno, te quedás en el último bloque del programa, sí, ¿verdad? Sí. Bien, no me quiero despedir de este bloque sin antes agradecer a las marcas que me acompañan, el look de Lolita, los zapatos de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido con los productos L'Oréal París en Betel Spa y también agradecer a los regalos empresariales de Big Box Uruguay. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.